Como ya les comentaron, mi nombre es María Mercedes Botilla Osorio. Soy residente de tercer año de la especialidad de Medicina del Deporte. Ya estoy cursando el tercer año, es el último año y termino este 15 de diciembre lo que es mi especialidad médica. El título que quise colocarle a la presentación de hoy es Cannabidiol, pieza en el rompecabezas de la recuperación deportiva. Y antes de iniciar, hablar un poco sobre el cannabidiol en el deporte, quiero hacer unos pequeños minutos muy cortos acerca de qué pasa con el atleta y por qué es tan importante las estrategias de recuperación en el deportista. Los médicos del deporte participamos de la monitorización de las cargas de entrenamiento de los atletas junto con el entrenador del equipo. El entrenador normalmente está viendo todo lo que es la carga externa y nosotros nos enfocamos mucho en la valoración de la carga externa. Entonces, los atletas son monitorizados por medio de dos cargas. La carga externa, que es todo lo que nos dan las métricas de potencia, de velocidad, de pace, con los acelerómetros en los deportes de equipo, la aceleración, análisis de movimiento y función neuromuscular. Y la carga interna, donde vamos a tener cuestionarios, donde podemos evaluar las percepciones de esfuerzo del atleta, podemos mirar la frecuencia cardíaca, podemos hacer una relación con respecto a la frecuencia cardíaca y la percepción subjetiva del esfuerzo, y también podemos evaluar estos dos parámetros que son, digamos, en los que nosotros más orientamos al entrenador, y es en la monitorización fisiológica con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Sobre todo está muy correlacionada con los deportes de endurance, de resistencia, de fondo, y todo lo que son los marcadores bioquímicos, o sea, muestras en sangre, donde vamos a tener también mediciones hormonales, inmunológicas y séricas con bioquímicos que nos permiten determinar qué daño muscular hay o qué tanta fatiga tiene mi atleta con los entrenamientos que se le están realizando. Entonces, ¿qué pasa con la monitorización de la carga y qué es lo que nosotros queremos de forma gradual ir llevando al atleta? Nosotros tenemos dos cargas y es la carga crónica también y la carga aguda. La carga crónica es la carga que acumulan los atletas en sus últimas 4 semanas y la carga aguda es simplemente la carga de la sesión realizada en ese día. Estas dos tienen una relación y yo debo mantenerme en un rango entre 0,8 y 1,4. ¿Por qué? Si yo supero el 1,4, tengo riesgos de llevar a mi atleta a un sobreentrenamiento o a lesiones deportivas o a enfermedad, pero si yo estoy muy bajo, estoy en menos de 0,8, pues no voy a lograr generar las adaptaciones que necesita el atleta para mejorar su rendimiento. La idea es que la base de la carga crónica yo la pueda ir lentamente y progresivamente subiendo. Esto va relacionado con los ciclos de entrenamiento y las competencias importantes que tenga a través del año mi atleta. Todas las competencias del año no son importantes. Hay 2 o 3 que son marcadamente importantes, en especial una de todas, y las otras inclusive se utilizan como un fogueo de entrenamiento donde queremos evaluar simples métricas cuando están en ese ámbito competitivo. Y nosotros siempre estamos en general mirando el fitness, que es lo que yo quiero ir progresivamente ascendiendo en el atleta, pero esto va a ir relacionado con un nivel de fatiga que todos los días tienen los atletas y me lleva a un estado de forma. La idea es que cuando yo voy a ir a hacer competencia, que es súper importante en mi atleta, ese estado de forma está en 0 o un poco más elevado de 0, y todo esto lo voy a ir determinando por medio de esta monitorización de las cargas externas y las cargas internas. Entonces, acá va lo que pasa con el atleta. El atleta diariamente está con fatiga. La fatiga se necesita para mejorar, pero si pasamos esa delgada línea de la fatiga, pues vamos a llevar a un deterioro del rendimiento del atleta. Y hay dos tipos de fatiga, la fatiga central y la fatiga periférica. Cuando yo por mi monitorización empiezo a tener alarmas de que este atleta está un poco más fatigado de lo que yo esperaba, debo empezar a disminuir las cargas, o sea, volumen e intensidad de los entrenamientos. ¿Y esto qué es lo que hace? Que yo tenga que retroceder, retrasarme un poco en el avance que yo quiero ir con este deportista. Si yo no controlo estos niveles de fatiga, puedo llevar algo que llamamos mucho que es el overreaching o sobrecarga funcional,
o a un sobreentrenamiento. Cuando ya un atleta cae en sobreentrenamiento, sacarlo de ese estado me puede llevar meses de recuperación para yo volver a tener un adecuado performance o rendimiento. Si hay más fatiga de la que yo debería, pues voy a disminuir el rendimiento del atleta. No voy a poder continuar con esos trabajos específicos intensivos. Si yo hoy valoré cómo van las monitorizaciones internas, la variabilidad cardíaca, los marcadores hormonales, identifico que está muy fatigado el atleta y esto lo correlaciono con cuestionarios o otras preguntas que haga con el atleta, yo debo entrar a hablar con el entrenador y decir, hey, algo no está bien, vamos a aumentar estudios en este atleta o definitivamente vamos a cambiar el plan de entrenamiento porque mi atleta no está haciendo una buena adaptación igual que los otros. Todos los atletas son individuales, por eso no existe una receta de cocina en planes de entrenamiento. Todos se manejan de forma muy individual. Y esto puede llevar también a que el atleta altere sus estados de ánimos y se sienta desmotivado. Si yo salgo a entrenar y tengo un trabajo específico que logro realizar porque estoy cansado, no puedo mover los vatios, no puedo correr a la velocidad que siempre corro, no puedo nadar a la velocidad que nado, o estoy haciendo esas velocidades a un ritmo donde yo siento que estoy en unas percepciones súper fuertes, esto desmotiva mucho al atleta, que su profesión es vivir del deporte y que está planeándose para una competencia donde quiere seguramente alcanzar un podio. ¿Y qué vamos a identificar mucho cuando hay fatiga en los atletas? Esto genera dolor, genera debilidad, el atleta se encuentra en un estado inflamatorio, hay disminución de las fuerzas, hay cansancio, se alteran los signos vitales y hay una reducción de la concentración de estos deportistas. Entonces, en el mundo global de los atletas, ¿qué me promueve la fatiga? Tenemos, digamos que a grandes rasgos yo puse estos 3 escenarios. Uno es que el atleta esté teniendo problemas en su descanso, dados por insomnio, porque no tenga un sueño no reparador, porque esté pasando por un momento de depresión o que tenga ansiedad. Es muy común encontrar en los atletas ansiedad, por eso la psicología ha empezado a entrar muy fuerte en el deporte y existe ya la psicología deportiva, porque los atletas están constantemente en ansiedad por competir, en ansiedad en algunos entrenamientos. Los atletas en algunos entrenamientos son el foco para una selección de una liga, son el foco para un patrocinio, son el foco para tener un apoyo adicional a su carrera y además a los atletas se les exige resultados. A los atletas que van a ciertas competencias, si no logran los resultados, no es como, no, tranquilo, bien, a la próxima, no. Ahí detrás está el apoyo que gana otro atleta y se le quita a este atleta. Entonces, esto mantiene con niveles de mucha ansiedad a nuestros atletas. Otro factor que promueve mucho la fatiga son estos entrenamientos que no tienen una adecuada planificación. Desafortunadamente, y a nivel de nuestro país, todos los atletas no cuentan con el mismo equipo multidisciplinario en sus entrenamientos. Y muchos atletas pues son autodidactas de sus entrenamientos. Y si no hay una adecuada ondulación de las cargas en los atletas, lo que yo puedo terminar es generando una fatiga extrema, cayendo en un sobreentrenamiento y de ahí esperar meses a volver a tener un adecuado performance. Y nuestro tercer escenario es qué pasa después de cada entrenamiento, las estrategias de recuperación. Un atleta con inadecuadas estrategias de recuperación no va a estar listo para su próximo entrenamiento o no va a estar adecuadamente listo para ese pico de forma que yo quiero lograr en su competencia. Y aquí es donde hemos empezado a ver en la evidencia cómo el cannabidiol empieza a aportarnos un beneficio en estos grupos de deportistas, tanto en esta parte que ha venido hablando acerca de toda esta parte de fisiología y hemos hablado algo de esta parte clínica donde podemos usar el uso del cannabidiol y en las estrategias de recuperación donde esta sustancia también ha sido estudiada. Entonces, las estrategias de recuperación de un deportista es un rompecabezas para que la recuperación sea perfecta, donde vamos a incluir descanso, una adecuada alimentación, medios físicos, como hemos podido ver la crioterapia, los masajes de descarga, el uso de medias de compresión, la terapia física donde se utiliza Compex, ultrasonidos, ventosas, adecuada higiene del sueño y todo esto es con el objetivo de disminuir la fatiga
y poder mantenerle el rendimiento al atleta y yo poder tener un atleta a quien yo le pueda, el del siguiente entrenamiento, volver a colocar un trabajo específico de alta intensidad. Y acá es donde va a venir mi pregunta a esta charla, que la vamos a ir respondiendo con algunas de las evidencias que vamos a compartir. Y es, ¿será que el cannabidiol lo podemos meter en este rompecabezas de las estrategias de recuperación? ¿Qué sabemos sobre cannabidiol en deporte? Entonces, hay un reciente metaanálisis que incluyó 46,000 atletas y encontró que aproximadamente el 23% de estos atletas habían utilizado de alguna forma cannabis en el último año. Hasta la fecha, no se considera el cannabidiol como una sustancia ergogénica ni tampoco ergolítica. Y esto, de pronto, para los que no están familiarizados con los términos, lo resumo de la siguiente forma. Ergogénica se trata que no es una sustancia que impulse o mejore de forma drástica el rendimiento. Y ergolítica es que no es una sustancia que deteriore el rendimiento en el atleta. Sin embargo, la evidencia viene siendo prometedora con impulsar la mejora del rendimiento en los atletas. Hasta el momento que se ha encontrado que genera un mejor descanso el uso de cannabidiol, con mejor latencia del sueño, continuidad durante el sueño, la calidad subjetiva de la persona de su sueño, reduce las pesadillas y reduce el insomnio. Adicional, reduce el estrés que generan las competencias de algunos entrenamientos, como les comentaba, ayuda a disminuir la inflamación muscular post ejercicio por su efecto antiinflamatorio que tiene y reduce el dolor muscular causado por los trabajos de alta intensidad, es decir, que tenemos un efecto analgésico. Sin embargo, también aclaro que un poco su evidencia es aún controversial. Hay estudios que demuestran cosas muy positivas, hay estudios que no encuentran gran diferencia, pero también tenemos dificultades en los estudios. ¿En dónde están las dificultades? Uno, como ya hablamos también, es una sustancia que no es legal en todos los países y esto dificulta poder hacer investigación. Adicional, no hay una dosis todavía que digamos, esta es la dosis que vamos a utilizar en recuperación, ¿sí? Ya sea en solución oral o pues la parte tópica. Entonces, no hay una dosis aún estandarizada. Y eso también hace que haya mucha heterogeneidad en los estudios acerca del cannabidiol. Antes de empezar a mostrar la evidencia y hablar un poco a fondo del cannabidiol en el deporte, voy a aclarar esto de la WADA, que es la Organización Mundial Antidopaje, que vela por los principios del deporte, porque no se haga daño al atleta y porque haya una competencia justa. Entonces, esto es tomado del manual del 2024. El manual del 2024, en el suplemento 8 tenemos a los cannabinoides. Entonces, tenemos prohibidos en competencia el uso del tetahidrocannabinols, ¿listo? O sea, del THC, está prohibido en competencia. Esto quiere decir que fuera de competencia, el atleta lo puede utilizar sin ningún problema y si le hacen un control y encuentran la sustancia, no pasa nada. Pero en competencia esta sustancia no puede encontrarse. Y es importante tener estos datos a consideración porque cuando va a haber una competencia, entonces el atleta tiene que tener en cuenta el periodo de wash out o lavado del medicamento. Y en sangre es hasta 12 horas, en cabello hasta 90 días, en salida hasta 24 horas y en orina hasta 30 días y depende de la frecuencia de uso. Es decir, depende de la cantidad de THC, la ruta de consumo, que es mayor cuando es inhalado, la frecuencia y dosis de su uso, la tasa metabólica de la persona, el sexo, hidratación, índice de masa corporal y la genética de la persona pueden alterar los tiempos de lavado del medicamento. Ahora, también aquí quiero aclarar algo y es que si un atleta, por alguna circunstancia clínica, como hemos estado mirando acá, el cannabis en aplicaciones clínicas, lo requiere, yo puedo, como médico del deporte, generar un formato que tiene la WADA que se llama autorización de uso terapéutico. Y ahí yo pongo la historia de mi paciente, anexo exámenes clínicos si los requiero, e indico y justifico por qué necesito utilizar el THC en este deportista. Y si la WADA considera que es aprobado, que definitivamente ellos consideran que la indicación está totalmente clara, ellos permiten el uso de la sustancia y si el atleta va a un control, con esta autorización
terapéutica aprobada por la WADA, no lo puedo utilizar sin aprobación en competencia, yo lo puedo utilizar en el atleta. Y acá tenemos una excepción de estas sustancias cannabinoides y es el cannabidiol, que desde el 2018 por la WADA fue retirado como sustancia prohibida y por eso enfoqué tanto la charla en cannabidiol. Lo hago desde el inicio porque a veces en muchas partes queda desde un inicio como esa duda de cómo así que CBD pero está prohibido por la WADA, entonces prefiero desde el inicio aclarar cómo es la parte legal con respecto a dopaje. Este es un artículo de revisión que si lo pueden leer, de verdad es espectacular, es del 2023. Nos resume, y no voy a detallarme en la fisiología porque ya hemos hablado bastante de fisiología, pero cómo de diferentes mecanismos con acción en diferentes enzimas y receptores, nosotros tenemos resultados en mejoras del sueño, disminución de la inflamación, mejoría en la reparación de los tejidos y disminución de la percepción del dolor, por ejemplo, en este caso, con la adenosina deaminasa, que tanto la hemos mencionado ahorita en este simposio. También con actuación sobre los receptores PPAR, como puede ser el cannabidiol un potente antiinflamatorio, con acción sobre la actividad del ácido GABA, cómo puede mejorar hasta el estado de ánimo y disminuir el estrés asociado con mejor calidad de sueño y disminución de la percepción del dolor, con actividad en el receptor de la 5-HT1A, donde puede mejorar también estados de ánimo, disminución de estrés, percepción del dolor, mejora del sueño, y en la aminohidrolasa de ácidos grasos, como también puede mejorar todos estos componentes, llevando a una conclusión que no es solamente una vía, no es solamente por una enzima, no es solamente por un receptor, sino es por diferentes formas y en diferentes partes del cuerpo, como podemos ver, que, donde hemos visto que no solamente es sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, yo puedo obtener grandes beneficios del cannabidiol que me van a ayudar a estos escenarios que les puse en el inicio, que me promueven la fatiga en el atleta. Y acá vamos a poner un poco entonces en tela los estudios que más me llamaron la atención y que me gustaron por la metodología utilizada. Y acá tenemos un ensayo clínico aleatorizado que se hizo con ejercicios excéntricos. Las personas que de pronto no están muy familiarizadas con ejercicio, el ejercicio excéntrico es de los ejercicios que más genera daño en la fibra muscular. Y esto lo hicieron en dos grupos donde a todos se les manejó un mismo componente, si eran hombres o mujeres, de la carga de carbohidratos previo al ejercicio. Se les midieron unas pruebas, entre ellas se les midió cuál era su repetición máxima para someterlos luego a unos ejercicios de miembros inferiores que iban a ir al 70% de intensidad de esta repetición máxima, y a un grupo le iban a dar cannabidiol en dosis de 60 miligramos de cannabidiol y otro grupo era el placebo. ¿Y qué iban a hacer? A las 24 horas iban a tomar muestras séricas, donde recordemos que al inicio yo les dije que parte de la monitorización son marcadores bioquímicos. Entonces, en este estudio me gusta mucho porque tomó marcadores bioquímicos que son claves en el daño muscular, como la creatinquinasa y la mioglobina, y midieron a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas, al igual que se tomaron otros test como el back squat y el salto contra movimiento, que ya vamos a mirar qué pasó con estos resultados. Y miren los resultados, que son bien llamativos. Cuando miramos la parte bioquímica, lo que está en gris oscuro es placebo, lo que está en gris claro es cannabidiol. Y miren la creatinquinasa, que es de los bioquímicos más utilizados porque además es de rápido proceso y de fácil uso en el laboratorio. A las 72 horas había una diferencia estadísticamente muy significativa en que los valores eran mucho menores a las 72 horas que en los grupos placebo. Y lo mismo pasó con la mioglobina. Los valores eran mucho menores en el grupo que usó el cannabidiol con el grupo placebo. Esto me habla, a pocas palabras, es de que estos atletas lograron disminuir su daño muscular mucho más rápido que los que no usaban el cannabidiol. ¿Y qué pasó con el back squat que midieron? En este estaban midiendo su repetición máxima. Resulta que a las 72 horas, estos atletas lograron aumentar los kilos de su repetición máxima
de forma significativa en comparación con el grupo placebo. En el único medición que no hubo diferencias en el salto contra movimiento. El salto contra movimiento se utiliza para muchas cosas, no solamente para mirar fatiga, también lo utilizamos mucho en la parte de rehabilitación postoperatoria o en rehabilitación de lesiones deportivas. Y con este estudio podemos sacar unas conclusiones muy interesantes, además teniendo en cuenta que es un ensayo clínico aleatorizado que fue ciego. Los atletas no sabían qué estaban tomando, si era el cannabidiol o no era el cannabidiol, porque las sustancias se dan igual. Y se observaron estos efectos pequeños y significativos de una única suplementación de CBD sobre las concentraciones de creatinquinasa y mioglobina después de 72 horas. Si esto sucede, esto me va a hacer que yo pueda poner nuevamente una carga intensa más rápido que cuando yo he hecho un ejercicio muy intenso y debo esperar mayor tiempo de recuperación. Sin embargo, pues para obtener afirmaciones mucho más claras sobre estos resultados, definitivamente necesitamos más estudios para evaluar de verdad estos resultados aparentemente de prorregeneración y de recuperación del cannabidiol después de un entrenamiento de fuerza u otros deportes. Otro estudio que me gustó mucho traer acá y es cannabidiol y DOMS. DOMS es el daño muscular tarde que se genera, o el dolor de origen muscular tardío. En el anterior estudio estábamos mirando más, no miramos percepciones de los atletas, sino miramos solo parámetros bioquímicos y parámetros por medio de test. Aquí lo que queríamos mirar era por medio de escalas visuales análogas, ya validadas, qué tanto mejoraba esa percepción del atleta con el uso de cannabidiol. Entonces, habían estos grupos donde había un grupo que iba a recibir cannabidiol. Acá las dosis fueron mucho más bajas, como de 17, 20 miligramos, y ellos evaluaron lo mismo. Antes de someterse a el entrenamiento, era un protocolo de entrenamiento que iba también a trabajar los miembros inferiores. Posterior al entrenamiento, a las 24 horas, a las 48 horas, a las 72 horas y a las 96 horas. Y encontró de forma de percepción como más o menos a las 72 horas, similar a los resultados de los marcadores bioquímicos, había una diferencia estadística significativa en el grupo que utilizaba cannabidiol. Sentían que a las 72 horas tenían mucho menos dolor periférico. Y créanme que lo que más limita, más que la fatiga central, que también es muy importante, lo que más limita a los atletas es la fatiga periférica. Yo creo que si muchos hacen ejercicio de este auditorio o hacen deporte como tal, saben que cuando hay dolor de piernas, eso es lo que a uno más lo limita para continuar un entrenamiento específico. Entonces, acá también el aceite de cannabidiol parece ser un tratamiento útil para el daño muscular inducido por el ejercicio. Acá solamente estábamos mirando las percepciones de los atletas. Este siguiente estudio es un estudio en atletas de rugby tanto de liga como rugby que no eran jugadores de liga. Y acá hay dos cosas de este estudio que me sirven para traer a la presentación. Y uno es, ¿por qué utilizaban los jugadores de rugby este cannabidiol? Las percepciones, pero también acá el estudio miró de dónde sacaban la información, quién se los había recomendado y los que no lo utilizaban, por qué no usaban el cannabidiol. Entonces encontraron que la mayor motivación para utilizar el cannabidiol era la recuperación y disminución del dolor. Sobre todo que sabemos que el rugby que es un deporte donde hay contacto frecuentemente y además también querían mejorar su higiene del sueño. Cuando se les preguntaba por qué sentían ellos con el uso, ellos decían que mejoraba principalmente, como vemos acá, el sueño y que había también una recuperación una mejor recuperación y una disminución de ese dolor post-entrenamiento. Pero miren las fuentes de información de dónde las obtenían. Entonces, lo habían leído de internet, se los había recomendado alguien del equipo o lo habían notado que lo utilizaban otros jugadores o otros clubes. Entonces ellos utilizaban el cannabidiol. ¿Qué razones en los atletas que no utilizaban el cannabidiol tenían? Era que les preocupaba acerca de que esto era una sustancia prohibida por la WADA
que no estaban realmente conscientes y no tenían ni idea de que esto, ¿verdad?, para qué, si servía o no servía. Y adicional, algunos otros decían, pues la verdad yo siento que para mí, en mi caso, no requiero de ninguna sustancia adicional para mi recuperación ni tengo problemas de sueño. Entonces habían atletas que decían, no creo que lo necesite. Y esto nos lleva a dos casos, a algo muy importante, y es a la educación que necesitamos y al conocimiento que debemos brindar en toda esta área del deporte con profesionales del deporte y los atletas también, en el conocimiento de esta sustancia, en qué es y en cómo se debe utilizar y para quiénes. Y acá vienen unas recomendaciones importantes que quiero destacar, porque también de todo esto que hay en la literatura, hay que tener cuidado con algo en el atleta profesional. Y realmente pues también considero que para todos. Y es que uno debe estar seguro de qué está usando, que es un producto confiable, que está probado de forma que se verifica. Recordemos que el THC está prohibido en competencia, que no tiene THC, y hay otros cannabinoides que tampoco estén y que son ilegales. Entonces es importante que estemos seguros del producto que estamos utilizando. Y miren este detalle que encontré, y es que hay un estudio donde evaluó 25 productos que decían ser cannabidiol. Y de estos 25 productos, solamente 3 productos de verdad eran solo cannabidiol, y las sustancias adicionales que tenían eran de verdad las que decían tener. O sea, los otros 22 productos estaban mintiendo o estaban, digamos, como ocultando información que realmente sí tenía el producto, y en un caso de atleta profesional esto es muy delicado. El uso de su presentación oral debe ser, y esto también es importante, con una valoración y prescripción médica. El uso de la sustancia oral, lo que voy a hacer oral, que es diferente a los aceites y las cremas tópicas de cannabidiol, que también debe ser de una empresa confiable y segura, y que estemos verificados que no está contaminado con THC. Esta prescripción médica es importante tener en cuenta que debe ser hecha por un especialista, que esto no es que venga, que yo me estoy tomando estas 3 goticas y venga y le doy a usted también. O sea, no. Todos los atletas son individuales. ¿Por qué lo quiere? ¿Qué ha utilizado? ¿Qué está haciendo? Si tengo un atleta que es rumbero, que se va de fiesta, que no sé qué, entonces necesita cannabidiol para recuperarse del sueño, pues a ver, ¿sí? Entonces hay que individualizar también los atletas para ver a quiénes yo de pronto sí tal vez debería darles ese beneficio del uso oral. Y finalizando en la literatura, esto me llamó bastante la atención. No hay estudios en humanos, solo hay estudios en murinos, pero no sé si alguien del auditorio se ha visto la película Concussion. Si no se la han visto, está en Netflix, es una película muy interesante sobre futbolistas americanos. Sabemos que estos deportes de colisión, o estos deportes que tienen aceleraciones y desaceleraciones repentinas, bruscas, los deportes de combate, siempre generan ahí una pequeña conmoción cerebral leve, ¿sí? Y eso es una conmoción cerebral, es una lesión leve que puede ocurrir después de una rápida desaceleración o fuerza de rotación aplicada al cerebro. En un corto plazo, los atletas pueden manifestar dolor de cabeza, deterioro cognitivo, alteraciones del sueño, cambios en el comportamiento, y en un largo plazo, que esto es como el enfoque de esa película Concussion, es que puede llevar a cambios del comportamiento, que puede volverlos agresivos, que puede llevarlos a cuadros de ansiedad severa y a cuadros depresivos mayores. Y entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que parece que el cannabidiol puede ofrecernos un efecto neuroprotector en estos atletas que está a riesgo. Como les digo, esto solamente es un único estudio murino que concluyó que la administración crónica de cannabidiol reduce estas disfunciones relacionadas con los comportamientos ansiosos, agresivos y depresivos, que a menudo se presentan después de una lesión traumática. Entonces, para finalizar mi presentación y que nos llevemos en este momento con lo que hay evidencia actual, unas conclusiones claras para casa, es que la evidencia que respalda el uso de cannabidiol como ayuda para mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de recuperación durante el ejercicio y la fatiga, de verdad es muy prometedora. El cannabidiol parece tener unas propiedades que podrían impulsar a la recuperación al ejercicio, como
un potente antiinflamatorio, como potente neuroprotector, potencia analgésica y potente ansiolítico. Y ya hay artículos de revisión donde están planteando y proporcionando que definitivamente tal vez el cannabidiol debería estar en una nueva guía clínica de prescripción durante el proceso de recuperación de los atletas y otras aplicaciones potenciales en deporte. Entonces, ¿lo incluimos en las estrategias de recuperación? Definitivamente yo diría que sí, lo podemos incluir. Lo importante que hemos evidenciado es que esto no es una sustancia lesiva ni ergolítica hasta el momento. Esto obviamente es algo individualizado. Hay que ver cada atleta, inclusive en el tópico, le gusta, se siente mejor, siente que la pierna se descansa, que los brazos se descansan. Eso es también muy individualizado. Habrá atletas que digan, yo lo uso y no me da lo mismo, y habrá atletas que digan, me encanta utilizarlo en mi masaje de recuperación, que mi masajista utilice este suplemento, este medicamento, me deja las piernas súper descansadas. Entonces, para mí, sí puede empezar a ser parte de este rompecabezas para que quede ahí como en el radar. Y el uso oral debe ser, como ya vimos, prescrito con una previa valoración de un médico especialista. Y acá les tengo un video del equipo, vamos a ver si, así, del equipo de ciclismo amateur, EPTA. Estos son un grupo de ciclistas recreativos, todos están dedicados a todo menos al ciclismo, pero apasionados por el deporte. Tuvimos la oportunidad de llevarlos a hacer ergoespirometrías para medir consumo de oxígeno máximo, para evaluar y prescribir de mejor forma el entrenamiento por medio del cálculo de las zonas de potencia. Hicimos composición corporal para ver qué tan bajos de masa muscular o qué tan altos o bajos estaban de grasa, y así ajustar un poco la alimentación. Y adicional, miren acá, el uso de este aceite o de la crema para los masajes de descarga, que son pieza fundamental en las estrategias de recuperación. Y yo creo que todos los deportistas, si ustedes ven, son amantes de estos tipos de masajes manuales. Y eso era lo que les tenía para esta ponencia.